Chao, gracias. Mauro, desde que tengo noción, desde 1983, lamentablemente los adultos mayores siempre sufrieron los avatares de la crisis y la vulnerabilidad social de los abuelos está en una situación muy crítica. Decidimos ir a barrios profundos de la capital federal para tratar de entender cómo hacen los abuelos para sobrevivir y escaparle a la crisis. Contame, ¿cuál es la realidad de los abuelos en este lugar? Mira, ellos, la mayoría, laburaron más de 30 años de su vida y hoy no les alcanza con lo que reciben a través de esa jubilación, a pesar de que laburaron duro, se deterioran mucho más rápido porque los trabajos que hacen tienen que ver con el esfuerzo físico. Son albañiles, son pintores, laburan en el frío, en el calor, muchas horas. Nosotros a ver la necesidad de ellos y también pensando en nuestro futuro, ¿no? Decidimos armar este espacio del 2013, que ya hace 5 años. Un espacio que lo llevamos a pulmón con las compañeras, sin recibir ningún subsidio de ningún tipo, sin ninguna ayuda estatal. Nosotros le cocinamos 2 veces a la semana porque no nos alcanza más que para eso. Y la verdad que ellos son muy agradecidos con nosotros. Y estoy muy contenta con esta gente, con este comedor, porque ellos me recibieron y me dan el ayuda. ¿Y cómo hace para sobrevivir sin jubilación? ¿Y sabe cómo hago? A la mañana salgo y encuentro los diarios, la revista, agarro y llevo y vendo por kilo. Y ahí tengo mi platita, así soy. ¿Y qué edad tiene usted? 79 años. ¿Y sigue trabajando? Sí, y soy orgullosa. Me jubilé y tuve 10 años sin trabajar. 10 años sin laburo. Sin laburo. Y estoy agradecido lo que hacen ellos por todo. No hay palabra, para mí no hay palabra lo que hacen ellos. Eso hay que agradecerlo muchísimo. Ponen su sacrificio. Nunca pensé que iba a terminar a los 60 años y buscando en algún lugar para poder alimentarme. Porque trabajé los 9 años toda mi vida. En ningún lado me da trabajo ni aunque vaya a golpear puertas. Porque a esta edad somos descartables ya. En el trabajo no te dejan para nada. Mira que a los 45 capaz que sí todavía. Pero pasando esa edad ya no te dan trabajo. Es muy difícil la situación nuestra. Y no solamente soy yo, somos muchas abuelas. Muchas abuelas que no tienen aporte, no tienen jubilación y si no van a los comedores, ¿qué hacen? Y no comen, sí, y tienen que andar por ahí pidiendo en las paradas, no sé, en las calles. Yo he visto gente que piden. En ningún lado me da trabajo ni aunque vaya a golpear puertas. Porque a esta edad somos descartables ya. Es difícil, me imagino, para un abuelo venir a pedir comida, digamos. Es difícil porque toda su vida trabajaron y pensaron que, bueno, al jubilarse o a llegar a esta edad iban a estar cómodos con lo que le podía llegar a entrar en su economía, ¿no? Y la verdad que no es así. Es muy triste porque vos lo ves que no les alcanza, que vienen al comedor y están dependiendo del comedor. Y son muchos años de aportar, muchos años de pensar en una vida mejor y sin embargo estamos peor. Es muy triste porque vos lo ves que no les alcanza. En ningún lado me da trabajo ni aunque vaya a golpear puertas. Porque a esta edad somos descartables ya. Un número tristísimo para muchísimos jubilados. Lo que van a cobrar en septiembre, en 8.636 pesos. Ahora bien, ¿cuál es el tema central para el bolsillo del jubilado? Que con la devaluación y en caso de que el gobierno lleve adelante lo que está haciendo, que es un ajuste de las jubilaciones a través de un proyecto de una jubilación mínima por invalidez, por jubilación, por invalidez además, la jubilación pasaría de 8.636 a menos de 7.000 pesos, 6.910. ¿Esto es así, Cristian?
Es así. En realidad, 8.636, que es el aumento de septiembre, porque esto todavía no lo cobraron, lo van a percibir 3,5 millones de jubilados. Lo que quiere hacer el gobierno es, en primer lugar, quitar las moratorias previsionales que esos 3,5 millones de jubilados van a tener ingresos cero, porque si eso llegara a pasar, que va a ser un disparate, es un disparate jurídico, pero lo que quieren hacer es hacer una pensión universal de adulto mayor que ellos mismos crearon, este gobierno creó, del 70% de una jubilación mínima. Eso provoca más denigración social. O sea, este número sería que empezarían a cobrar en caso de que los jubilados que ingresaron a la moratoria ahora empiecen a salir de la moratoria y cobrar esta pensión. Claro, en realidad lo que quieren hacer es revisar las moratorias y aniquilar todo el sistema previsional genuino o incorporarlos después en un sistema de pensión universal al adulto mayor con un 70% del ingreso de una jubilación mínima. Eso va a provocar un desequilibrio social. Eso es claro. ¿Cuánto es la canasta de un jubilado? ¿Cuánto gasta un jubilado por mes para vivir? Según la Defensoría de la Tercera Edad, 21.127 pesos fue calculado en el mes de agosto. Ahora, 7 de cada 10 jubilados no llegan a cubrir esa canasta básica, por ende, el 70% de los adultos mayores son pobres. Eso quiere decir que en caso de que los jubilados empiecen a cobrar esto, hay que recordarlo, los jubilados que ingresaron a la moratoria están con un 70% abajo de la canasta que necesitarían para vivir humanamente, perfecto, digamos. Pero esto es más. Cuando yo te digo 70% de los adultos mayores son pobres, los de la pensión universal al adulto mayor son indigentes. Por ende hay un 6 o un 7% de indigentes. Tenemos 300.000 argentinos que están cobrando menos de una jubilación mínima, que son los beneficiarios de renta vitalicia. Aclaremos quiénes son. Los de la FJP, los que quedaron atrapados en la FJP, hay 300.000 argentinos que hoy cobran 500.000 pesos por mes, o sea, menos que este número. Y otros 70.000, 80.000 beneficiarios de la PUAM, la Pensión Universal de Adulto Mayor, que cobran el 80% de la jubilación mínima. Y la pensión por vejez genuina de siempre, que cobran el 70%, o sea, 6% de indigentes. Alessandro, ¿hay alguna posibilidad de que, como ocurrió en los 90, vengan por los fondos previsionales? 10 a 10, sí, claro que sí. Y se los digo con contundencia. ¿Por qué? A ver, el caminito es este. Tenemos un fondo de garantía de sustentabilidad, que es el fondo de todos los trabajadores y los jubilados. Con la excusa de que la plata y que lo quieren poner a despilfarrar el fondo y pagar los gastos corrientes, es decir, jubilaciones y pensiones, se van a quedar sin plata. ¿Por qué? Porque el ahorro es finito, la plata se agota. Y los gastos corrientes, o sea, el pago de jubilaciones y pensiones, siempre va a seguir. Por ende, se van a quedar sin el fondo, sin la reserva de todos nosotros, y con esa excusa vienen por las AFJP. Ahora bien, vamos a poner lo que están diciendo, que quieren revisar o aniquilar el sistema previsional argentino sobre las moratorias. Esto es un hueso para ver ver el si gobierno con todo esto. Lo que quiere es... Porque es medio disparatado pensar que es. No. Recién escuchaba atentamente a usted que decía de 10 a 10. Sí. Es como medio insólito pensar que No puede es llegar a insólito, pasar eso. es el caminito, ya lo estamos viendo. Podas en, primero, las moratorias, las jubilaciones por moratoria, las transformaron en esta pensión universal al adulto mayor. Ya hay ciudadanos de cuarta, porque en realidad ya no son jubilados, son pensiones asistenciales de carácter no contributivo, o sea, la dádiva del Estado. 2, la modificación de la fórmula previsional de diciembre. Le robaron 10 puntos a los jubilados más lo que van a perder por inflación. 3, al sacar la moratoria previsional ya para los que están asegurados, los que ya tienen derechos adquiridos, lo que va a provocar es un hecatombe. Y con esa excusa van a decir, bueno, dejamos las moratorias, pero de alguna forma tenemos que financiarnos. Nos vamos y nos quitamos el Recién fondo de veíamos garantía. en el informe justamente los abuelos que quedaron afuera del sistema, que no lograron tener los aportes adecuados para poder acceder a la jubilación y que tienen que dedicarse a mendigar y a cartonear, digamos. Mirá, yo te voy a contar una historia que me pasó de carne y hueso y que me obligó a hacer la denuncia penal contra Emilio Basavilbaso y en el entonces Alberto Abad de la FIP. ¿Qué pasó? Fui al ANSES y había un señor que lloraba. Lloraba. ¿Por qué? Porque ese señor había perdido a su señora, a su esposa. Ese señor que había perdido a su esposa tenía una pensión que había sacado de estas de pensión universal al adulto mayor.
Y esa pensión universal de adulto mayor es incompatible con la pensión por fallecimiento. ¿Bien? ¿Qué sucedió? Bueno, cuando llegó a la boca de la atención, la empleada le dijo, mire señor, usted tiene que renunciar a una, no puede tener la pensión por fallecimiento o la pensión por adulto mayor, porque es incompatible. Esa señora tenía 22 años de aportes, perdió todo de un plumón. A la pérdida de la mujer y a la pérdida y el dolor que eso le provocó, le hicieron una... ¿Y cuánto se ahorró? ¿Cuánto se ahorró el Estado ahí? Y se ahorró nada, porque en realidad eran dos beneficios. ¿Cuánto es esa pensión? Era una jubilación mínima que había venido por moratoria de la señora, que se transformaba en una pensión por fallecimiento, y la pensión universal de adulto mayor. Esto, como es incompatible, no se puede tener. ¿Sabés, Cristian? Sí. Ayer hablábamos sobre Norma Pla, el recuerdo de Norma Pla y de esa lucha de los jubilados en los 90, aquel llanto de Cavallo. Sí. Y decíamos, ¿qué plantearía Norma Pla hoy? Porque el reclamo por los 450 de Norma Pla, si hoy dolarizamos la economía, como prácticamente ya está dolarizada, tendría plena vigencia, ¿no? Pero claro, yo creo que Norma Pla estaría hoy en las calles junto con los jóvenes, porque en realidad lo que tenemos que hacer es la revolución de la familia. Esto no es la revolución de los jubilados, esta es la revolución de la familia. ¿Por qué? Porque 3,5 millones de adultos mayores que pueden llegar a peligrar sus ingresos, esos 3,5 millones tienen nietos y tienen hijos. Tenemos que salir todos, muchachos, porque en esa época, en realidad esto es lo que va a pasar. En esa época era interesante cuando hacían referencia a lo de Cavallo, se quejaba que ganaba $10.000 y un jubilado en esa época ganaba $150. ¿Cuántos dólares son ahora? 280 más o menos. La realidad indica que la jubilación en la Argentina es por abajo de los $300, lo que significa que en los hechos los jubilados en la Argentina terminan siendo indigentes, como decía Cristian. Ahora, hay una realidad, Cristian. Volver a los 450 sería volver a una jubilación de 21.000 pesos. Sí, en realidad lo que hay que hacer, acá no hay que hacer demagogia, acá lo que hay que hacer es recomponer el haber inicial. Es decir, darle seguridad al que se jubila. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el que se jubila hoy lo que provoca es una inseguridad, porque no sabe cuánto va a cobrar. Darle una recomposición del haber inicial. Y además, el que se jubila, que mayor contribución hizo al país, porque siguió trabajando, porque quiso, porque hizo un esfuerzo, bueno, que tenga un premio, un reconocimiento de hasta el 82%. Cristian. Es decir, partir de un 70% hasta un 82% del salario que percibía. Sí. Esta política en contra de nuestros viejos, de los jubilados, ¿hubiese pasado igual sin la letra chica del Fondo Monetario Internacional? Digamos, ¿los jubilados hubiesen quedado relegados de igual manera por el gobierno de Mauricio Macri sin esta letra chica dispuesta por el Fondo Monetario? En realidad, la firma del Fondo Monetario fue una refrenda a lo que ya venían haciendo, porque, a ver, el Fondo Monetario Internacional empezó ahora, supuestamente, pero la de diciembre, la reforma previsional que se dio, hablaban de OCDE. O sea, le dicen, y era el sigan Fondo por este Monetario camino. Internacional ayornado. O sea, no me vengan a mentir. El OCDE era el Fondo Monetario Internacional ayornado. Entonces, la realidad es que nos hacen creer con un disparador de que van a quitar las moratorias, que, a ver, es un derecho adquirido. Esto no podría pasar, pero de este desgobierno puede pasar cualquier cosa. Entonces, ante la incertidumbre que eso generó, yo les tengo que decir a la gente que está del otro lado que tengan calma, que yo creo que esto no va a pasar. Ahora, si pasa, quédense tranquilos también, en la medida de lo posible, porque vamos a estar todos en la lucha, porque yo voy a estar primero. En los hechos la realidad es esta. La prestación básica universal en la Argentina bajaría las jubilaciones de 8.636 pesos a menos de 7.000 pesos. Sí. Lo que significa que en la Argentina habría casi un 60% de los jubilados que cobran la mínima en situación de indigencia. Pero claro que sí. No te digo que hoy tenemos 70% de pobres y 6% de indigentes. Porque nadie cuenta a los pensionados por universales, a las pensiones no contributivas y a los 300.000 argentinos de renta vitalicia, que es a donde nos quieren llevar. Imagínense, si hay 300.000 argentinos que no son considerados jubilados, que cobran 500 pesos por mes, 500 pesos por mes. Imagínense, si vuelven las FJP, tendríamos esto por millones. Por eso hay que tomar conciencia de lo que no tenemos que volver a repetir, que es la vuelta de las FJP. Me tocó vivir en el 2001 una situación bastante crítica con los abuelos, que eran la variable de ajuste del momento, teniendo en cuenta que el gobierno en su momento había decidido recortar con los adultos mayores. Vamos a recorrer de nuevo estas historias profundas de abuelos que están prácticamente en la indigencia
viviendo un hambre muy profunda y muy dolorosa. Para los jubilados hay algo peor que la inflación. Los avatares económicos siempre tienen las mismas víctimas. La crisis golpea profundo a los sectores más humildes y sobre todo a los adultos mayores. La inflación de los jubilados. Vivir con la mínima. En principio, la relación entre los abuelos y las compañeras se fue construyendo. Están formados de una manera, nunca se organizaron y bueno, de repente caímos nosotros en su vida y ellos en nuestra vida. Y bueno, y la lucha de nosotros es esa, poder tener un espacio propio, reconocido, un espacio de abuelo, porque nosotros al no tener título de propiedad en el barrio, que también es una falencia por la falta de urbanización, no nos reconocen. Así que nosotros no tenemos subsidios. Nosotros esto lo compartimos de lo que viene para los compañeros, del comedor de los compañeros. Entonces compartimos con ellos. Y por ahí al principio, viste, y teníamos que ajustar un poco y bueno, y los abuelos no pueden llevar la misma cantidad que llevan los compañeros, porque las compañeras tienen 6, 7 hijos. Claro. Y poder relacionarnos con ellos, ¿no? Es decir, che, ¿por qué la compañera lleva un poco más y nosotros no? Y se enojaban un poco ahí hasta que... Entendieron bueno, que había para todos. Y la verdad que bueno, yo siempre digo que los abuelos y los niños son uno de los más abandonados en la sociedad, particularmente en la comunidad que nosotros vivimos. Nuestros abuelos padecen de otras cosas que por ahí el resto de la ciudad no. Que los abuelos y los niños son uno de los más abandonados en la sociedad. Y yo estoy acá porque necesito, porque yo también soy jubilada, mi marido también es jubilado, pero estamos enfermos. Yo antes, hace 6 años que dejé de trabajar porque me sacaron un riñón y no puedo trabajar. Pero a mí me gustaría ir a trabajar porque me gusta tener plata en el monedero. Ahora no lo tengo. ¿Tiene jubilación? Sí. Ahora somos 2 viejos que no valemos nada porque... Ahora somos 2 viejos que no valemos nada, porque acá tenemos la comida, lo que los da para nosotros poder, como no comemos mucho, lo que los dan los alcanza. ¿Y si no estuviera el comedor, y bueno, qué haría? Recurriría a mis hijos, porque tengo 8 hijos. Claro. Pero también ellos tienen su familia. Y llegar al comedor como toda persona acá por la necesidad. Que no aumenten tanto las cosas, porque mucha miseria hay. Ahora con aumento tras aumento, hay mucha pobreza. Está peor que antes ahora. Es demasiada la pobreza que hay. La plata no le da, alcanza a nadie. La plata no le da, alcanza a nadie. A mí me gustaría que el proyecto este se concrete, que nuestros abuelos son reales, que bueno, que el día de mañana sea un espacio no de necesidad, sino un espacio donde ellos se encuentren, donde ellos charlen, porque ellos se juntan cuando vienen a retirar la comida y bueno, y ahí se genera un vínculo también entre ellos. La plata no le da, alcanza a nadie. Que los abuelos y los niños son uno de los más abandonados en la sociedad. Ahora somos 2 viejos que no valemos nada. Tienen hambre los jubilados. Y esto se ve en el relato de Nacho, es contundente. El informe nos arroja testimonios que son inapelables. ¿Qué pasa con la comida de los jubilados, Alessandro? Yo veía el informe y la verdad que me compungía, pero en realidad porque ustedes están mostrando lo que uno ve. Y lo que uno dice a veces no es creíble, parece no creíble. Ahora, ¿saben lo que hacen los jubilados, los adultos mayores? Ni siquiera ya compran, esto lo dije más de una vez, no, a ver, los adultos mayores necesitan proteínas, legumbres, todo eso está prohibido en la dieta porque no les alcanza. Entonces compran carcasa de pollo, cogote, alitas y hacen un guiso, un estofado, lo que puedan en ese momento cocinar. Estiran la comida, es decir, no comen en horario. A lo mejor comen a las 3, 4 de la tarde, después se toman una taza de mate cocido o con pan, y así transcurre el día. Y la realidad es que y yo les voy a decir una cosa de lo que va a pasar y lo que está pasando. Sí. El PAMI entrega unos bolsones de comida, un día se los voy a traer.
y ustedes hagan un informe. Yo me comprometo, si puedo, les traigo la bolsa. El PAMI entrega bolsones de comida. Para los jubilados, muchos jubilados no saben que tienen ese beneficio del PAMI, que se entregan a través de los centros de jubilados. Esos bolsones que supuestamente son comidas natural o saludables, está compuesta de 11 o 12 productos. Yo les puedo asegurar, chicos, que ni el perro se come los productos que le dan. O sea, ni le dan una bolsa de comida que por supuesto arroz, no es suficiente para todas las necesidades que tiene un adulto mayor. Miren, le dan arroz piripipí, aceite coliflor, o sea, ni siquiera tienen marca. Polenta, que para hacerla tenés que cocinar 5 horas. Esos plastos que le quedan, que les digo, con dolor se los digo. Esos productos, porque el PAMI paga una prestación que se lo dan a los centros de jubilados. Son los centros de jubilados los que tienen que hacer malabares con esa plata que le da el PAMI para poder comprar productos de supuestamente valor nutricional. O sea, si el jubilado quisiera vivir del PAMI, comer del PAMI porque viven con la mínima y no les alcanza, tampoco podría. Se moriría de hambre. Se moriría. ¿Saben cuánto paga el PAMI por ese bolsón? Bueno, hay distintas categorías. Uno de esos son 221 pesos por 11 productos. ¿Qué compran con 221 pesos? Yo te digo lo que compran en este lugar. Si es muy baja. Y les cuento lo que va a pasar. Básicamente, doctor, lo que compran en este lugar viven con aproximadamente 75 pesos por día. Imagínense que vivir con 75 pesos es bastante complicado. Nada. Básicamente tienen que hacer malabares a la hora de alimentarse. ¿Y qué significa eso? Que privilegian una comida. Pero o sea, claro. Almuerzan, supónganse, lo que le da el comedor la noche anterior y a la noche se toman un té o un mate cocido con pan. La cantidad de adultos mayores yendo a comedores de iglesias, de lugares de está bien, pero y me parece bastante traumático que era gente que estaba en el mercado laboral y que dio prácticamente toda su vida al país y que básicamente hoy esté teniendo que ir a pedir a un comedor. A mucha de esta gente no quería salir en cámara porque le daba mucha vergüenza que lo vean retirando la comida a un comedor. Lo que pasa, Cristian, Nacho, es que de cada 10 pesos, dice el gobierno, 50 de cada 10 pesos que gasta, 50 son en la seguridad social. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? Que para el gobierno la seguridad social se ha convertido en una carga imposible de sostener. Quiero ser abogado del diablo en esto. No hay que confundir seguridad social plena con jubilaciones y pensiones. La seguridad social abarca todos los estadios de la vida. Es tan amplia, decía un maestro mío, que abarca antes del nacimiento y aún después de la muerte. ¿Por qué antes del nacimiento y después de la muerte? Porque la seguridad social abarca con las asignaciones familiares. A los chicos que le quisieron quitar, y por suerte no les se lo quitaron en el sur, antes de nacer, porque la asignación prenatal entra en seguridad social. Y aún después de la muerte con el derecho a pensión. La viuda tiene el derecho a la pensión del muerto. Entonces es tan amplia y es tan amplia en derechos que todo puede ser considerado en seguridad social. Ahora, las jubilaciones y pensiones que nuestro sistema incluye es a través de los aportes y contribuciones que se hace día doble. Porque uno es aportes y contribuciones genuinos, lo que hacemos como trabajadores y lo que hacen nuestros empleadores, y también con la papa, el pan y la cebolla que compramos día a día, los impuestos. Entonces, realmente cuando le quieren quitar o dicen que le quieren quitar a la ama de casa ese beneficio previsional, no saben que esta señora lo hizo al aporte durante toda su vida porque compró el pan, la papa y la manteca. Y además de los aportes que le hicieron cuando le quitaron parte de la cuota laboratoria. Te quería preguntar con respecto a los medicamentos, que es una de las principales también necesidades que enfrenta un jubilado. ¿Hay una subvención de parte del Estado de los medicamentos? ¿Cómo funciona ahora que los que viven con la mínima no les alcanza ni para sobrevivir? Miren, yo les voy a ser claro. Ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua. Cuando nos están entreteniendo con, ya no Comodoro Pi, sino es Inodoro Pis, porque realmente es una cloaca jurídica, con todo eso, cuando nos están entreteniendo eso, en el PAMI, las podas que se vienen son de 10.000 millones de pesos para el presupuesto del año que viene. O sea, para que se entienda, 10.000 millones de pesos que van menos en bolsos de comida, menos en medicamentos, menos en prestaciones sociales, es decir, 10.000 millones de pesos que el Estado se va a ahorrar de algo que nos corresponde a todos. ¿Por qué? Porque los aportes que van al PAMI lo hacemos como trabajador y también lo hacen los jubilados. Es decir, 10.000 millones de pesos que van al corazón del jubilado, directamente. Bien. Muchas gracias, Cristian, la verdad. No, por favor. Como siempre, sin pelos en la lengua y contundente.